Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a exponer nuestro análisis acerca de las preferencias estudiantiles. Los integrantes somos Cristian Joel Maza Rosas, José Arturo Millones Gutiérrez, José Manuel Jiménez Quispe, Giancarlo Joel Tarrones Peña y Leighton Guamán Poma. Capítulo 1. Primero tenemos los antecedentes. En los últimos años, la modalidad de estudio en las universidades ha cambiado significativamente debido al avance tecnológico y la disponibilidad de recursos en línea. La pandemia acentuó esta tendencia, obligando a muchas universidades a pasar a un formato en línea, lo que aumentó la adaptación de la educación a distancia. Los estudiantes del UTP han experimentado tanto con la educación presencial tradicional como con cursos en línea o programas de distancia. Analizar sus preferencias puede ofrecer información valiosa sobre sus necesidades y expectativas. Luego tenemos el problema central. La investigación se centra en responder a la pregunta: ¿cuál es la modalidad de estudio más elegida por los estudiantes de la UTP? ¿Qué factores influyen en su elección? Y como en la justificación, tenemos que la rápida evolución tecnológica y desafíos como la pandemia han diversificado las modalidades de estudio. Es crucial entender que las preferencias de los estudiantes de la UTP para mejorar la calidad educativa y adaptar las políticas académicas. Y aquí tenemos los objetivos, comenzando con los objetivos generales. Realizar un análisis exhaustivo sobre la modalidad de estudio más elegida por los estudiantes de la UTP para comprender sus preferencias y mejorar su calidad educativa. Después tenemos los objetivos específicos. Relevar las diferentes opciones de las modalidades de estudio ofrecidas por la universidad. Analizar cuantitativa y cualitativamente los datos para identificar patrones en las preferencias de los estudiantes. Investigar la percepción de los estudiantes sobre la efectividad y calidad de las diferentes modalidades de estudio. Elaborar informes detallados con los resultados y recomendaciones para autoridades académicas tomen decisiones informadas para mejorar la educación en la UTP. Ahora le doy pase a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, a mí me ha tocado sobre este capítulo 2, ¿no? Que son los conceptos básicos estadísticos. En este capítulo tenemos lo que es la población. ¿Qué es la población? Es el conjunto de elementos que tienen características comunes, ¿no? La muestra son un subconjunto de individuos representativos de una población estadística. La unidad de análisis es el que se está estudiando o a quién se está estudiando, ¿no? También tenemos lo que es los parámetros estadísticos. En estos parámetros estadísticos tenemos lo que es la medida de tendencia central, la medida de dispersión, la medida de posición y la medida de forma. También tenemos las medidas estadísticas. Se utiliza para representar el valor típico o central de un conjunto de datos. Aquí también incluye lo que es la varianza, que es una medida de la dispersión de una variable aleatoria. Continuando, también tenemos la distribución muestral. ¿Qué es una distribución muestral? Es una probabilidad de una estadística obtenida en un mayor número extraídas de una población. También tenemos la estimación estadística, que generaliza un resultado a partir de lo observado en una muestra de la población total. También tenemos el nivel de confianza. El nivel de confianza se expresa como un porcentaje y refleja el grado de certeza. El intervalo de confianza. El intervalo de confianza describe la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población. También tenemos la prueba de hipótesis. Evalúa la probabilidad asociada a la hipótesis nula H2 o 0 a la que dicta que no hay efecto o diferencia. También tenemos los términos estadísticos de la encuesta. En estos términos estadísticos tenemos lo que es la población. Como ya sabemos, se aplicó la encuesta a estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, la cual sacamos una muestra de 150 estudiantes aleatoriamente de la Universidad Tecnológica del Perú, y la unidad de análisis fue un estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, ¿no? Bueno, esto es lo que quería transmitir y le doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Yo les hablaré sobre el tipo de variables.
Aquí podemos ver el cuadro de tipo de variables y para el cálculo de muestra estadístico y tipo de muestreo utilizaremos la siguiente fórmula. Ahora veremos los gráficos y tablas estadísticos por variable de cada pregunta. La uno que generó, la 2 seleccione su rango de edad, la 3 actualmente se encuentra elaborando, la 4 es usted padre o madre de familia, la 5 a qué facultad pertenece tu carrera, la 6 qué ciclo cursa actualmente, la 7 qué modalidad de estudio eligió en este 2023, cuál es su horario de clase elegido, la 9 qué tan satisfecho está en la modalidad que elegiste, la 10 tienes pensado cambiarte de modalidad para el siguiente ciclo y en la 11 solo para responder un sí, cuál sería el motivo de cambio de modalidad. Medidas de tendencia y dispersión. Medidas de tendencia y dispersión de Piura, donde la media salió 22,693, la mediana 22,038, la MOA 20,588, género 79 masculino, cambio de modalidad 22, esas fueron uno, horario 45, comodidad 57, trabajo 89, carrera 53, ciclo 30, modalidad 50. Medidas de dispersión, donde la varianza de edad salió 536,430, desviación de estándar de la edad 23,161, el coeficiente de variabilidad de edad 102%. Dispersión muestral, donde la A de 23,161 que sea mayor de 23 es de 2,11. La B de 23,16 años, la probabilidad sea mayor de 24 es de 0,9. En la C de 49 alumnos de cambio de carrera es de 82,12%. En la D, cambio de modalidad sea mínimo de 3 unidades es mayor de 0,975. En la E, los alumnos que trabajan y los que no trabajan es de 0,045%. En la F, donde hay alumnos que hay motivos frecuentes de datos efectuosos mayor de 6%, es de 0,119. Y en la G, un valor menor del 5% respecto a las modalidades de estudio, es de 0,04861. Ahora mi compañero Leighton seguirá con la exposición. Los intervalos de confianza. El intervalo de confianza para la media conveniencia conocida en una encuesta realizada en la Universidad de Tecnología de Perú con sede Piura, la Facultad de Ingeniería, se hace la muestra a 53 alumnos con un estándar de 1,848 horas, con un promedio de 3,393. Aquí vemos la solución de nuestro problema y vemos que la interpretación dice que el 95% de la población estudiantil de la Facultad de Ingeniería conforme. B. Intervalo de confianza para la media con varianza desconocida. Se realiza una encuesta que cursan un promedio de 150 alumnos para afirmar que esto pueda, que 16 alumnos están cursando el tercer ciclo, siendo media muestral de 5,113 y una desviación estándar de 2,269 alumnos. Vemos la, la solución del problema donde nuestra interpretación dice que el intervalo de confianza del 95% significa que podemos estar razonablemente seguros de que la media real del número de ciclos que están cursando los alumnos de Piura se encuentran dentro del rango. La C, intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza conocida. Una encuesta determina la relación entre las edades y los ciclos cursados. Vemos acá el promedio de edad y de ciclo, donde vemos la resolución de nuestro problema y nuestra interpretación dice que el intervalo de confianza es de 99%. Significa que podemos estar razonablemente seguros de que la diferencia entre la edad y promedio es el número de alumnos de la universidad. Y esta base de nuestra muestra es de 24 años y 30 alumnos por ciclos. La D, intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza desconocida iguales. En una encuesta realizada, se compara la edad de los alumnos que han elegido un buen horario. Se preparó 12 muestras de edades y una de 10 para los horarios. Vemos acá la resolución de edad y horario. El intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza desconocida, diferente, se registraron los siguientes datos. En días se representan los ciclos por horario tratados aleatoriamente con dos datos. Se encuentra encuestadas que se va a realizar a los estudiantes. ¿Qué dice nuestra interpretación?
dice que el intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las medias poblacionales. Este proceso químico es aproximadamente de 0.30538 y de 4.61861. F, intervalo de confianza para la proporción. En una encuesta realizada a los estudiantes de la universidad, una muestra aleatoria de 150 alumnos con cambio de modalidad y se encontró que 60 están a favor de un cambio de modalidad. Calculemos el intervalo del 95% de confianza. Vemos que nuestra interpretación dice que el 95% de la proporción verdadera de estudiantes a favor de un cambio de modalidad en la sede plural. G. Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Se realizó una encuesta a 150 alumnos para la realización de un cambio de modalidad. Se encontró 60 tan a favor. ¿Qué dice nuestra interpretación? Que el intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre la proporción de verdadera de los alumnos a favor del horario que les ha tocado. H. Intervalo de confianza para la varianza. Los siguientes datos representan los ciclos de los alumnos del UTP de la sede plural que tenían en el momento de la encuesta. Vemos los datos proporcionados y ahora vamos a la solución del problema, donde vamos resolviendo y vemos que la interpretación dice que el intervalo de confianza del 95% nos proporciona la estimación inferior de la varianza poblacional de los ciclos de los alumnos del UTP. Capítulo 3. Siguiendo con el capítulo 3, analizaremos las pruebas de hipótesis estadística y análisis de resultados, empezando por A. Las pruebas de hipótesis estadística para la media con varianza poblacional conocida. De acuerdo con lo que se plantea, colocamos los datos y realizamos los diferentes pasos para responder a la pregunta. Reemplazamos datos y hallamos ZC. Y dado de que el resultado está en el rango de rechazar la hipótesis nula, concluimos que, con un nivel de significancia del 5%, se rechaza la H0. B. Para la media con varianza desconocida, realizamos los diferentes pasos para responder a la pregunta. Para esto, usaremos la tabla T. Dado de que no se conoce la varianza y el tamaño de la muestra es menor a 30. Con esto hallamos la TC, cuyo resultado está en el rango de no rechazar la hipótesis nula. Concluimos que, con un nivel de significancia, se rechaza la H1, dado de que no hay mayor evidencia estadística para la afirmación del alumno. C. Para la diferencia de medias con varianza desconocida. Se colocaron dos muestras. Se realizaron los pasos correspondientes para la resolución del planteamiento. De estos se halló ZC, y dado de que el resultado es mayor a 1.96, se rechaza la hipótesis nula. Con esto concluimos que, con un nivel de significancia del 25%, se rechaza la H0. Para la diferencia de medias con varianza desconocida iguales, el procedimiento sería similar, solo que acá se conoce la varianza muestral. De esto se realizaron los pasos correspondientes para la resolución del planteamiento. Se procede a hacer las fórmulas de Tcal y SP2. Dado de que el valor calculado se aproxima a no rechazar la hipótesis nula, tomamos la hipótesis nula. Con esto concluimos que el nivel de significancia, con un nivel de significancia del 1%, se rechaza la H1. E. Para la diferencia de medias con varianza desconocida diferentes. El procedimiento también sería similar. Para esto realizaríamos los pasos correspondientes para la resolución del planteamiento. En este caso, se usó el valor de B para hallar el valor de la tabla de T, como el grado de libertad, que sería 15. De acuerdo al resultado de T calculado, no se rechaza la hipótesis nula. Con esto concluimos que, con un nivel de significancia del 10%, se rechaza H1. F. Para la proporción. Se colocan los datos de la muestra y se realizan los pasos correspondientes para la resolución del planteamiento. Se halla ZC, cuyo resultado está en el rango de no rechazar la hipótesis nula. Con esto aceptamos la hipótesis nula. Por esto concluimos que, con un nivel de significancia del 5%, se rechaza la H1. G. Para la diferencia de proporciones, se colocan los datos de la muestra y se realizan los pasos correspondientes para la resolución del planteamiento. Se halla ZC,
cuyo resultado está en el rango de no rechazar la hipótesis nula. Con esto aceptamos la hipótesis nula. Esto nos dice que la proporción de 1 es igual a la proporción 2. H. Para las pruebas de hipótesis estadística para la varianza, se colocan los datos de la muestra y se realizan los pasos correspondientes para la resolución del planteamiento. Se halla X2C, cuyo resultado está en el rango de no rechazar la hipótesis nula. Con esto concluimos que, con un nivel de significancia del 1%, se rechaza la H1 y tiene la varianza poblacional menor o igual a 18. Gracias.